Estamos en vivo y en directo con lo último que pasa en Venezuela. Se acaba de confirmar la última información, un saldo de 3 muertos con respecto a estas manifestaciones. Y ya estamos en comunicación con Perkins Rocha. Él es el vocero de la líder opositora María Corina Machado. Perkins, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos hasta el momento de esta información? Bueno, sabemos que en muchas capitales del país, en muchas ciudades de Venezuela, hay en estos momentos un clima de agitación, el cual debemos responsablemente advertir no ha sido provocado por la oposición venezolana ni por ningún vocero de algún partido de la oposición, pero que sin embargo es una reacción ciudadana a lo ocurrido la noche del 28 de julio y la madrugada del 29 de julio, cuando se supo digamos, comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dando por ganador al señor Nicolás Maduro Moros. Resulta que esto contrasta no solamente con lo que se vivió durante la jornada electoral ese día, sino especialmente con los documentos que ya tenemos. De alguna manera podría calificarse esos documentos de oficiales, porque son nada más y nada menos que las actas electorales de las más de 30.000 mesas electorales que se instalaron ese día en el país, cuya impresión fue obtenida como legalmente así ha sido previsto en nuestra normativa venezolana por todos los testigos de esa mesa. Ujú. Perkins, hasta el momento, ¿alguien de la oposición o algún derecho humano hizo referencia con respecto a estas 3 muertes que ya sabemos? No tengo información al respecto. Tengo entendido que son de la población, son de sitios ubicados dentro del espacio territorial del estado Aragua, un estado que está en el centro del país, que hace límite con el estado Miranda y a su vez con el estado Guárico y a la vez con el estado Carabobo, es decir, está en el centro Ujú. del país y que es un estado muy pujante, con mucha actividad industrial y actividad económica. Y bueno, es de este estado que pertenecen los 3 jóvenes que Ujú. lamentablemente han fallecido. ¿Usted sabe hasta el momento si la líder opositora María Corina Machado pudo tener algún contacto con los familiares de estas víctimas que han perdido la vida por las manifestaciones? No no tengo conocimiento de eso. Incluso estamos buscando su identificación y Ujú. precisando porque se habla de una cuarta persona, aún todavía no identificada, y queremos saber si en el resto del país ha habido otros heridos, ¿no? Ujú. Eh, lo cierto es que ha habido una reacción que no ha sido pedida por la oposición, pero entendida sí por nosotros, de rechazo, de frustración a lo ocurrido esa noche del 28 de julio con la locución del presidente del Consejo Nacional Electoral. Y si bien no, digamos, respaldamos acciones violentas, ni tampoco hemos pedido formalmente ninguna manifestación, digamos, de toma de calle o de tomas de avenida, y por el contrario hemos solicitado congregarnos familiarmente en sitios de espacio público como plazas y templos. Entendemos la legitimidad que rodea estas concentraciones agitadas, lamentablemente, con un contenido de frustración. Ujú. Es aquí donde la conducción política se impone para tratar que esa frustración sea canalizada y no derive en rabia, que sería el paso evidente. Y para eso, pues, estamos llamando un poco a la reflexión y al hecho de que se mantengan tranquilos, porque en definitiva tenemos los documentos que demuestran
la falsedad de lo dicho esa noche y que, bueno, en función de eso, pues vamos a activarnos para hacer valer la verdad. Ujú. Perkins, lo quiero llevar ahora un poco más al lado de lo que está sucediendo en Venezuela a raíz, por ejemplo, de estos últimos datos, ¿no?, que brindó María Corina Machado con este 73,20% de los votos, donde se nota lo apabullante, ¿no?, de la oposición, cómo ha ganado estas elecciones y del fraude del lado de Maduro. También Corina Machado habló de una página web, ¿no?, que en estos casos nosotros hace instantes quisimos ingresar, se encuentra con error, ¿no? ¿Qué se sabe de cómo se está dando estas actas, ¿no?, o esta página web donde todos los venezolanos pueden ingresar? Bueno, lastimosamente entiendo que algunos eh, actores internacionales han tenido tropiezos para ingresar en la página, entiendo, del sistema YouTube, eh, que es un poco interactiva. Ujú. Se creó entonces un acceso digital para que cualquier venezolano que quisiera ubicar su mesa y los porcentajes de votos de su mesa los conociera directamente ingresando sus datos. Bueno, ha sido tan masiva la concurrencia que la página entendemos que ha tenido tropiezos, pero fue puesto los datos públicamente e invitamos a todos los venezolanos, tanto nacional como internacionalmente, para que puedan ingresar. Tengan en cuenta algo, en el exterior, producto de el clima, de, digamos, hasta de enfermedad, de persecución, de hambre, desempleo y abandono que ha mantenido el régimen a los venezolanos, se encuentran en el exterior aproximadamente 8 millones de venezolanos. Es lo que se ha llamado la diáspora venezolana en muchas partes del mundo, por supuesto, particularmente en los países limítrofes, Colombia, Brasil y los del área andina. Pero de esos 8 millones de venezolanos, 4 millones de venezolanos aproximadamente no solamente estaban en edad de votar, sino que estaban registrados en el Consejo Nacional Electoral para votar. Y de esos 4 millones de habitantes venezolanos, el CNE reconoció en el exterior a solo escasamente algo menos de 200.000 venezolanos. Esos venezolanos también tienen una frustración, también están pendientes de lo que ocurre en Venezuela, porque también ellos, en proporción a lo que ha ocurrido en Venezuela, más del 70% de ellos seguro aspiraban al triunfo del embajador Edmundo González Urrutia y de alguna forma ellos están muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Es decir, que este clima de agitación lamentablemente a veces también viene inspirado por las noticias que en el exterior se tienen, donde hay muchas más formas de tener acceso a la información que el bloqueo comunicacional el que nos sostiene a los venezolanos el régimen de Nicolás Maduro. Ujú. Perkins, ¿usted en algún momento se imaginó que podía llegar a darse este clima en Venezuela con estos resultados y que la oposición iba a sacar grandes números que iban justamente a tener una gran diferencia con el presidente Nicolás Maduro? Usted le pregunta eso a cualquier venezolano y cualquier venezolano, ahora entiendo, ahora tengo las pruebas para afirmar lo que les voy a decir, en un porcentaje de 80-20, iba a decir, sabíamos que si la decisión era limpia, justa y el arbitraje, sobre todo neutral, íbamos a tener una esplendorosa victoria. Sabíamos también que era cuesta arriba que el régimen de Nicolás Maduro reconociera ese resultado. Nos hemos preparado para eso. Muchos nos criticaron el llamado a elecciones. Muchos nos cuestionaron fuertemente y duramente. Algunos llegaron a decir, dictadura no sale con votos, no sean Ujú. ingenuos, no sean románticos. Y nosotros respondíamos, eso es cierto parcialmente, pero creer que el voto no es una herramienta que junto
a otros elementos no son importantes para lograr un cambio político en un país que está gobernado por una autocracia, es también no ingenuo ya, sino limitado políticamente. Esto decidimos ir a la contienda electoral porque la contienda electoral nos permitió además conectarnos con el ciudadano como nunca antes lo habíamos hecho. Entre otras cosas, porque era un ciudadano que venía de frustración en frustración y nosotros nos conectamos no tanto con lo político, sino más con lo existencial e incluso, aunque suene un poco, digamos, idílico o cursi, diría alguien, Ujú. con lo espiritual. Cuando llevábamos planteamientos al interior del país, la gente no quería oír hablar de política, la gente quería simplemente abrazar a nuestra líder, llorar con nuestra líder, reír con nuestra líder y sentir esperanzas de cambio. Cuando uno Ujú. empezaba a hablar de política, de economía, de visión de proyectos políticos hacia el futuro, ellos no querían, sino simplemente querían que le dijeran que íbamos a salir de esto. Ujú. Aquí hay un nuevo liderazgo y una nueva conexión con el ciudadano que ha sido sometido a esta autocracia. Y esto forma parte de la enseñanza que tenemos todos. A nosotros nos ha sorprendido. La respuesta, después de todo esto que le he dicho, esta reacción positiva, masiva de ir a votar y de querer ver el resultado de su voto inmediatamente, nos ha sorprendido enormemente. Aunque estábamos preparados en teoría, la realidad superó nuestras proyecciones Ujú. teóricas. Con estos resultados, ¿no?, que brindó en el día de ayer Corina Machado, con estas actas, ¿qué se puede esperar de acá a futuro con respecto a la unión de distintos líderes mundiales, de distintas organizaciones internacionales, ¿no?, con respecto al poder de Nicolás Maduro? ¿Se puede llegar a quedar estos 6 meses o qué es lo que puede suceder prontamente en Venezuela? El elemento más importante, la punta de la lanza en nuestra estrategia, evidentemente eran las actas electorales, porque las actas electorales son el documento indubitable para justificar detrás de eso cualquier narrativa Ujú. política, digamos, razonable. En este caso, la narrativa política es el de la búsqueda de la justicia para lograr y alcanzar la libertad. ¿Qué se puede esperar? Es la pregunta de usted. Se puede esperar tener una condición distinta a la que teníamos antes de las elecciones. Por eso, nuestro reclamo a las críticas o nuestra respuesta a las críticas de por qué íbamos en autocracia a un proceso electoral donde solo podría triunfar la verdad si hubiese justicia y en un sistema autocrático la primera víctima es la justicia, la respuesta era porque de lograrse las condiciones y estamos logrando las condiciones por los canales no regulares, hay que decirlo. Son canales no regulares, pero absolutamente lícitos. No sé si el que me oiga y no maneje términos jurídicos, lo mejor, son canales no regulares porque lo regulares hubiese sido que el Consejo Nacional Electoral nos hubiera dado esos resultados e incluso lo que no ha hecho todavía, el CD con la totalización absoluta, explicando lo que es. Y es lícito porque no está expresamente prohibido por la ley. Es decir, que un testigo nos entregue su acta, eso no está prohibido por la ley, tampoco está regulado que él reciba el acta. Lo que no está, digamos, regulado es que él nos entregue el acta. Y Ujú. lo lógico es que si él recibe el acta y el acta es pública, haga conocimiento. Entonces, volviendo al punto, los canales que hemos establecido no son los regulares, pero son canales lícitos. Son canales lícitos como consecuencia de esta lucha ciudadana que hemos emprendido. Y en definitiva, estamos aprendiendo día a día lo que debemos hacer independientemente que habíamos planificado un momento como este, porque este escenario estaba previsto, el no reconocimiento de su derrota. Para esto hay dos canales importantes o dos vías, dos aristas que no podemos dejar de atacar. La nacional con el ciudadano y la internacional con la comunidad internacional democrática y también dentro de eso
con la comunidad internacional democrática de perfil socialista, Ujú, distinta a nuestra ideología, ujú, pero que respetamos, que en ujú, definitiva respetamos. Si en la medida de esto nos acercamos a una visión democrática donde todos podamos participar independientemente de nuestra doctrina, nosotros le damos al socialismo su espacio. ujú. Pero entendemos que nuestra proclama no es socialista, nuestra proclama es esencialmente liberal y eso significa para ellos, lamentablemente, dada su incomprensión y su visión obtusa de ver el hecho político, peligro. Y por Ujú. eso es el ataque. En Em, sí. definitiva, estamos cubriendo todas las etapas y las vamos a seguir cubriendo. Ujú. Con estas actas, ¿no?, que usted está bien marcando, ¿han tenido la posibilidad desde la oposición, desde acercarse al Consejo Nacional Electoral y reclamarle estos votos, estos resultados? Quien les habla, además de Delsa Solórzano, una líder de la oposición venezolana, y Juan Carlos Caldera, otro líder político de la Asociación Venezolana, Delsa de Encuentro Ciudadano y Juan Carlos Caldera de Primero Justicia, y quien les habla de 20 Venezuela, fuimos designados por la unidad, por el Partido de la Unidad, a ser testigos nacionales ante el Consejo Ujú, Nacional Electoral del acto de totalización. Y ujú, déjeme decirle que no nos dejaron ingresar al CNE. ujú, Incluso pudimos colarnos porque conocemos los espacios del CNE donde está la sede central en Caracas. Nos colamos por algunas oficinas y cuando estábamos enfrente de los rectores, quienes algunos de ellos amablemente nos recibió, personas de seguridad del Consejo Nacional Electoral, militares vestidos de civil, nos invitaron amablemente, pero con tensión, a desalojar el espacio. Al reclamo de que era necesario que nosotros estuviéramos presentes, la respuesta fue, ellos no tienen la orden de mantenernos dentro de su instalación. Si ujú. eso ocurrió con los testigos nacionales acreditados ante el CNE, imagínense lo que puede significar el hecho de que hoy nos acerquemos para decirle que lo que leyeron ante los venezolanos es completamente falso y completamente a la inversa. Ujú, Hoy por hoy, el señor Nicolás Maduro pudo haber sacado entre un 20% escaso, quizás algo más de un 20% como resultado de la elección. Y ujú, el señor Edmundo González Urrutia es posible que haya superado el 70% de la elección. Al menos al día de ayer, con las 70% de las actas escrutadas en nuestro poder, estaba por encima del 70%. De tal ujú. manera que creemos que ese diálogo va a ser difícil obtenerlo, independientemente que es nuestra ambición. Claro. Por otro lado, Perkins, son más los países, ¿no?, que reconocen, que no reconocen los resultados del domingo que los países que sí reconocieron. Pero en este caso hay algunos países que directamente han obtenido y han querido el silencio por ahora. Y me refiero a Brasil, en este caso al presidente Luis Ignacio Lula da Silva y al mandatario colombiano Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece? ¿Por qué piensa que todavía están en silencio? Eh, en particular, Brasil ha manifestado a través de su Cancillería Ujú, la importancia que significa el que se haga un acto transparente. En momentos claves ha tenido un pronunciamiento importante e igualmente diríamos que la Cancillería de Colombia. Eh, yo creo que están esperando un poco el desarrollo de los acontecimientos y ya para este momento la respuesta que en la calle se ha dado de frustración y de ánimo de que se revisen las actas una por una, papelito por papelito, ya pudiera estar generando en ellos la convicción de la importancia que significa en este momento para la tranquilidad ujú, del pueblo venezolano un planteamiento de esta naturaleza que estoy seguro que el régimen de Nicolás Maduro tendría que evaluar de manera distinta a como han sido el resto de los países que le han llamado precisamente a eso. No perdemos las esperanzas de que Brasil y Colombia acompañen la decisión soberana del pueblo venezolano,
la decisión venezolana de los ciudadanos venezolanos. Y con esto, lamentablemente, tengo que terminar y dándoles las gracias por el interés que tienen con Venezuela y por lo que está pasando. Y por favor, no nos abandone porque solos no podemos, Ujú. si no lo vemos como, digamos, un problema del continente. Muchas gracias. Perkins, muchas gracias a usted y por supuesto los micrófonos de DNews están abiertos para seguir acompañando esta lucha de Venezuela. Muchas gracias. Gracias.